Hola gente, saludos. Seguro te has preguntado qué tan difícil puede ser soldar con una estación de aire caliente. Pues si te quedas en este video te aseguro que en muy poco tiempo lo vas a lograr. En este video voy a estar revelando todos mis trucos, toda mi técnica, todos los tips. Vas a conocer las temperaturas, las máquinas que utilizo, vas a conocer la estación de calor que utilizo, cuánto de aire le coloco, cuánto de temperatura le coloco. Entonces, si quieres convertirte en un profesional de la microsoldadura, quédate en este video que te lo garantizo, lo vas a lograr. Vamos al vídeo. Bienvenido a todos los que decidieron darle clic y ver este video. Como les prometía en la parte anterior, hoy vamos a aprender a soldar con estación de calor de aire caliente. Pero antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Franklin López, soy técnico especialista en reparación de equipos de minería digital. Luego de la presentación vamos a ver los diferentes elementos que vamos a estar utilizando en este video. Vamos a utilizar pinzas ultra finas para la sujeción de los distintos componentes. Vamos a estar utilizando también flux normal 559, el que yo utilizo, alcohol isopropílico, estaño en hilo 2 milímetros, es el que vamos a estar utilizando, cepillo dental para limpiar las superficies, algodones o bastoncillos, guantes antiestática también vamos a estar utilizando, y vamos a estar utilizando también una placa de prueba. Esta placa que ven acá es una placa de práctica que la pueden adquirir en AliExpress, puede ser en Zeus Mining, puede ser también. Lo que vemos acá, como les decía, es la placa de prueba para la soldadura. Esta placa no tiene ninguna otra función, solamente que practicar la soldadura. Pueden hacerlo con cualquier placa que tengan en casa. En este caso vamos nosotros a utilizar dos tipos de herramientas muy importantes para la microsoldadura. Vamos a utilizar un cautín y también vamos a estar utilizando una estación de aire caliente. En mi caso es una estación de aire caliente modelo ATEN ST862D, es la que yo utilizo, que también se las voy a estar dejando, las pueden ver con los distintos componentes y elementos que vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando también unas resistencias SMD que vamos a soldar, y el cautín también se los voy a dejar para que lo vean y le echen un vistazo. Si les agrada, los recomiendo, es muy bueno. También vamos a ver una técnica que yo utilizo mucho, es estañado en los pads y luego soldadura con aire caliente. También vamos a estar viendo las distintas temperaturas que utilizo en mi estación de calor y en mi cautín, y el tipo de puntas que utilizamos también lo vamos a estar viendo. Vamos a estar utilizando esta punta, es la punta C210. La punta viene de esta forma, piense que es un poco curva en el extremo. Yo la utilizo para estañar primero los pads y luego soldar la resistencia. Entonces le vamos a colocar la punta al cautín. Este es un manual del cautín que les estoy dejando en la descripción. Es un cautín GBM T210 y así colocamos la punta. Vamos a encender el cautín que vaya precalentando. Ya la estación de calor también la tenemos encendida y vamos a graduar la temperatura. Vamos a utilizar para esta placa 350 grados y vamos a utilizar 20 de aire. Estoy graduando 20% de aire y 350 grados de temperatura. Pudiéramos utilizar también 400 grados, pero la temperatura depende mucho de la placa que ustedes estén soldando en el momento. En este caso es una placa que es metálica y voy a usar un poco más de temperatura. Aunque es impresa por ambos lados, la placa es de aluminio.
Vamos a colocar flux encima del área donde vamos a estar trabajando. El flux lo usamos de esta manera. Viene en una especie de jeringa. Vamos a retirar esta punta y le vamos a colocar la punta de inyección que trae el mismo flux. Al comprarlo trae esta punta, y por la parte de atrás vamos a retirar este protector naranja y vamos a colocar la jeringa que ella trae. Colocamos sobre el componente que vamos a soldar el flux. Ahí está. Compartimos porque vamos a estar soldando en toda esta área. Hay varias formas de soldar. Aquí pudiéramos colocar el componente sobre el flux, en este caso esta resistencia, tal cual así, y soldar con cautín. De esta forma es una de las formas que yo utilizo para soldar con cautín. Aquí arriba les voy a dejar una tarjeta para que vean el video que grabé hace poco de soldadura con cautín. En este caso lo vamos a hacer con estación de calor, y entonces vamos a hacerlo de dos formas. Tomamos la punta del cautín, nuestro hilo de estaño, y vamos sobre el pad a soldar. Esta técnica, les recuerdo, ya la tengo en un video anterior que ustedes pueden revisar, que se los dejo en la tarjetita allá arriba. Colocamos estaño, ahí está, y hacemos su esfera. Mucho cuidado, colocamos estaño y hacemos su esfera. Hacemos otra, la de al lado, colocamos el estaño, esta otra, colocamos el estaño, y así los podemos, como pueden ver, vamos colocando estaño, tocamos la punta del pad, esperamos que caliente un poco, un segundo tal vez, y luego colocamos. Esta técnica, les decía, la pueden ver en el video anterior, en el video que subí hace poco, en técnicas de soldadura con cautín. Esto lo hago para estañar estos pads, que ustedes puedan ver cómo luego vamos con mucha precisión a soldar las resistencias SMD. ¿Qué temperaturas estoy usando acá? Estoy utilizando 400 grados. Vamos a soldar con la estación de calor ATEN ST862D. Fíjate que ya colocamos o ya estañamos los pads donde van soldadas las resistencias. Esto yo lo hago porque esta es una placa nueva que no tiene soldadura en ninguno de los pads, y bueno, hay que colocarle. La tenemos, vamos a colocar un poco más de flux. El flux nos ayuda en varias cosas. Una es que la soldadura, la microsoldadura sin flux es prácticamente imposible. Nos ayuda a fundir, es un fundente, el flux es un fundente, nos ayuda a fundir la soldadura y al mismo tiempo nos da una soldadura mucho más prolija, más perfecta. Aquí estamos prendiendo a mi estación de calor. Vamos a sujetar el componente un poco con las pinzas. Les recuerdo, estoy utilizando 380 grados con la estación de calor y 20% de aire. Y un poco retirado, no tan cerca, vamos a fundir ese estaño que acabamos de colocar. Cuando yo les digo de no tan cerca, me refiero a algo así como unos 2 centímetros, más o menos. Aquí estoy a unos 2 centímetros aproximadamente del componente.
Cuando ya el componente sabemos que está soldado, le aumentamos, disculpe que haya atravesado la mano, cuando ya sabemos que el componente está soldado, le aumentamos el flow, el aire, para mejorar la soldadura. Fíjate que él prácticamente se acomoda solo el componente y ya ahí está perfectamente soldado. Ahí ya no tenemos mayor problema, solo esperar que seque un poco la soldadura, que solidifique, porque debe estar un poco caliente aún. Luego vamos a agregar alcohol isopropílico al 100% siempre, cepillo de dientes que le vamos a estar pasando por arriba para retirar el exceso de flux y cualquier otro partícula de estaño que haya quedado. Luego con el cotton limpiamos muy suavemente, colocamos un poco más de alcohol y limpiamos. Ahí está, hemos soldado nuestra primera resistencia SMD. Vamos a soldar otra, igual, estación de calor. Colocamos flux. Ahí está. Sobre el flux vamos a colocar la resistencia, y es importante que este paso no se lo salten, porque es el flux el que nos sujeta la resistencia sobre los pads. Si no le colocamos flux, si no le colocamos flux, la resistencia va a salir despedida, va a salir volando por el mismo aire de la pistola. Entonces es importante que la placa, colocar el flux antes y luego colocar la resistencia. Estaba grabando de nuevo la estación, 380 grados, 20 de aire, y lo volvemos a intentar. Y la tenemos encendida. Es muy importante también conocer el pico o la punta que vamos a estar utilizando con nuestra estación, dependiendo del componente que vamos a soldar. Aquí les repito, estoy más o menos a unos 2 centímetros del componente, y ahora que ya sé que el estaño me fundió, acerco más el pico para darle más calor. Luego subo la temperatura a 50 y le coloco más temperatura para perfeccionar la soldadura, nada más. Ahí está, otro componente soldado. Fíjense que en muy poco tiempo ya hemos soldado 2 resistencias. En muy poco tiempo, segundos, tal vez minutos, unos 5 minutos, 4 minutos. Colocamos una tercera, acá mismo flux, tomamos una resistencia SMD. Les recuerdo que esto es una placa de práctica, no es una placa de un equipo. Solo estas placas las venden para aquellas personas que quieren iniciar en la microsoldadura, puedan practicar. Tomamos de nuevo nuestra estación de calor ATEN, modelo ST862T. Tomamos con nuestra pinza ultra fina el componente, lo sujetamos y desde lejos aplicamos aire caliente a la porción o al sector donde vamos a soldar. Ese aire caliente fundiría el estaño. Ahí está. Y luego que ya sabemos que el estaño está fundido completamente, subimos el aire. Le damos más aire y le aplicamos más aire para perfeccionar y mejorar la soldadura, que nos quede muy bella. Acuérdense que trabajamos con microsoldaduras, componentes microelectrónicos muy pequeños, y necesitamos tener bastante perfección a la hora de soldar. Bueno, amigos, aquí hemos soldado ya 3 componentes. Ahora vamos también a desoldar, a retirar. ¿Cómo retiramos componentes con estación de calor de aire caliente? En mi caso, una estación ATEN ST862T, pero puede ser cualquier otro.
cualquier estación de aire caliente funciona para este trabajo que nosotros realizamos. Yo tengo esta, también tengo JBC, también tengo una Quick, pero esta estación me encanta. A medida que uno va trabajando, se va esforzando, va comprando equipos más avanzados. Pero para este trabajo, cualquier estación de calor, cualquiera, que supere los 400 grados, es buena para trabajar la microsoldadura. Es buena. Ahora, las diferencias, ¿cuáles son? El flujo de aire más fuerte, más lento. En mi caso llegan hasta el 100%. Hay otras que llegan hasta 10, de 1 a 10. La mía llega al 100%, pero expulsa bastante aire. Hay unas que expulsan menos aire. Esa es la única diferencia. Se tarda uno más o se tarda uno menos. Es la única diferencia que no le encuentro. Aparte de eso, otra diferencia que es sí verdaderamente importante es la precisión en la temperatura que dice la estación que tiene. Por ejemplo, que usted le coloque 400 grados y la estación tenga 350. ¿Me explico? Entonces ahí hay un 50 grados que usted cree que tiene, pero en realidad no los tiene, y eso, esa falta de precisión le complica un poco más el trabajo. Es cuestión de ir midiendo la temperatura con una termocúpula, a ver cuánto es la temperatura que en realidad arroja la máquina y calibrarla. Ya ese es material para otro video. Calibrar las estaciones de calor, los cautín, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a proceder ahora a retirar componentes con la estación de calor. Aplicamos flux suficiente. El flux es muy importante para soldar y retirar componentes SMD o componentes de equipos electrónicos. Aquí vamos a utilizar, les comentaba, las boquillas, los picos se utilizan dependiendo del tamaño del componente. Fíjense que estuvimos utilizando una boquilla pequeña para soldar resistencias. Estas máquinas, estas estaciones de calor traen varios tipos de boquillas. En mi caso trae 6, 3 rectas y 3 curvas, pero yo utilizo las curvas. Trae la que tengo instalada, que es la más pequeña para soldar resistencias y componentes muy pequeños, que es esta. Y este es el tamaño que sí es más o menos del tamaño de la resistencia. Luego trae esta, que es un poco más grande. Fíjense, cabe dentro de esta para soldar, componentes ya un poco de mayor tamaño, como un chip o algo así. Y trae esta, que es más grande de todas, que fíjate que es más o menos del tamaño de este componente que quiero retirar. Entonces, dependiendo del componente que vamos a retirar, fíjense cómo viene, y esto entra acá. Entonces la instalaremos de esta manera, la empujamos y ahí está. Y ya tenemos una punta específica para el tamaño del componente que queremos retirar. Aquí, como vamos a utilizar un poco más de aire. Yo voy a utilizar 50 de aire porque el pico es más grande. Por ser más grande necesitamos más flow, más salida de aire para que nos retire perfectamente el componente. Calentamos. Les recuerdo que ya le habíamos colocado flux. Ahora solamente colocamos calor y le damos calor al componente que necesitamos retirar. Lo sujetamos con una pinza por un lado, le damos calor y ahí está trabajando su temperatura. Perdonen que se me soltó. Ahí estamos aplicando calor y listo. Retiramos el componente. Ya el componente nos queda fuera. Míralo. Nos queda fuera de la placa. Y de esta manera es que nosotros retiramos componentes en las placas electrónicas, componentes SMD. Vamos a esperar que enfríe un poco porque vamos a limpiar y ahora vamos a soldar también este componente con la misma técnica que utilizamos anteriormente. Es estañar los pads, ¿verdad? Lo voy a estañar porque me estoy notando que hay
ciertos pads, por ejemplo estos, que tienen muy poca soldadura. Entonces yo voy a limpiar esta parte de la placa bien, voy a retirar todo el sucio y vamos a estañar de nuevo esos pads. Es muy importante cuando estemos trabajando la microsoldadura que nos fijemos en los detalles más mínimos de cómo está la soldadura, si el estaño aparentemente se ve en buen estado, si creemos que le falta soldadura o tiene suficiente. Es muy importante tener esos detalles siempre pendientes a la hora de soldar un componente, porque si no le colocamos el estaño suficiente, el componente pudiera fallar a largo plazo por falta de soldadura, lo que nosotros llamamos soldadura fría. Entonces es bueno siempre revisar la soldadura de los componentes. En este caso vamos a hacerlo de la misma forma que lo hicimos con las resistencias. Vamos a colocar flux acá en sus distintas pistas, pads, colocamos flux y ahora con el cautín vamos a estar soldando este componente. Lo tenemos, vamos a colocar el cautín allí y un poco de estaño, ahí está. Colocamos de nuevo el cautín, un poco de estaño y podemos también hacer un barrido del estaño y ya les muestro cómo podemos agregarle. Ahí está. Para emparejar este estaño que estamos colocando, nosotros podemos, mira, barremos la soldadura con la punta del cautín y esto nos ayuda a emparejar, a que quede más prolija la soldadura. Fíjate, ahí le estamos colocando el mismo estaño que ya colocamos, se lo estamos soldando. Mira, pasamos acá, lo echamos un poco allá y un poco acá, nos los traemos y el exceso lo retiramos. Ahí está. Vamos a retirar esa partícula de estaño que nos queda allí. Siempre hay que estar muy pendiente de las partículas de estaño que quedan sobre los componentes donde uno está trabajando, evidentemente. Es importante hacerlo, muy importante, porque podemos afectar el componente. Si no estamos pendientes de esas partículas, podemos ocasionar un corto en los distintos componentes que estemos trabajando. Colocamos estaño y aquí vamos llevándole los pads de nuevo. Luego vamos a hacer, igual que hicimos anteriormente, un barrido para emparejar o que quede más prolija la soldadura. ¿Okay? Ahí está. Vamos a mirar un poco, ahí está. Mira, tiene estaño suficiente. Y ahora vamos a colocar de nuevo el componente que retiramos de acá. Vamos a colocar el componente y vamos a soldar ahora con la estación de calor. Yo lo hago de esta manera porque este componente, esta placa, perdón, no tiene por ninguna parte, disculpen, vamos a echarle un poco de flux, no tiene por ninguna parte estaño, tiene muy poco estaño o no tiene, porque es una placa que es de prueba exclusivamente, se viene sin estaño. Pero las placas que ustedes vayan a reparar evidentemente traen su estaño, entonces en ese caso no tendrían que hacer el primer paso, solamente retirar y colocar, y si el estaño está defectuoso, entonces ahí sí vamos a sustituir ese estaño por otro, que es cambiar, nosotros lo que llamamos cambiar la aleación, o limpiar y colocar soldadura nueva o estaño nuevo. Aquí vamos a soldar entonces la misma técnica para que el componente nos salga disparado. Acuérdense que son componentes muy pequeños. Vamos a utilizar en este caso, que es un componente un poco más grande, 30 de aire. Y en el mismo, disculpen que atravesó la mano allí,
Y de la misma forma vamos a sujetar el componente con la pinza, lo vamos a posicionar en su sitio y le vamos a dar temperatura. Esperar que el estaño funda un poco. Nos posicionamos sobre el componente y ahí podemos ver cómo va agarrando temperatura. Nosotros lo podemos ir cuadrando acá de esta manera, y ahora que ya lo tenemos un poco sujeto, entonces vamos a darle ahora sí más aire para tratar de cuadrar ya el componente, que quede el componente un poco más centrado. Presionamos sobre el componente, aplicamos, en este caso estoy aplicando 60 de aire, y tratamos nosotros con la pinza por un ladito, como estoy yo acá, de centrarlo, que nos quede perfectamente centrado. Soldadura por aquí, calor por allá, y ahí lo tendríamos perfectamente soldado y listo. Ese humo que te ven sale del componente, es el flux. Hay que tener mucho cuidado. Podemos utilizar equipos para retirar ese humo de nosotros. Por ejemplo, hay extractores para electrónica de humo. Uno lo coloca muy cerca de donde uno está trabajando y ellos extraen el humo que uno va produciendo a la hora de soldar. Entonces, buenos amigos, no me queda más que despedirme. Esta es la técnica que yo utilizo para soldar componentes SMD con estación de calor, y utilizando la técnica también en este momento utilizamos cautín porque no teníamos soldadura en los pads y necesitábamos agregar soldadura en los pads. Más adelante vamos a hacer otro video con soldadura en pasta. No vamos a utilizar estaño en hilo, sino que vamos a estar utilizando estaño en jeringa o en pasta. Vamos a ver cómo se utiliza, cómo es la técnica de soldadura también con estación de calor de aire caliente, y también más adelante vamos a estar haciendo otro video relacionado con la soldadura sobre planchas hot plate. Hot plate es una estación de calentamiento, pero es como una plancha donde colocamos las placas y soldamos sobre ellas sin utilizar nada más que esa plancha. Entonces, bueno, un gran abrazo, Dios les guarde y les bendiga grandemente. Chao, nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte al canal, dale like, compartirlo si te gusta este contenido. Mi nombre es Franklin López, técnico especialista en reparación de equipos de minería digital. Hasta luego.